están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Es momento de ir con los titulares de hoy. Raúl Morodo, ex embajador de España durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, confesó haber recibido pagos millonarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA por asesorías ficticias. En Estados Unidos, Kamala Harris, la candidata demócrata, está perdiendo terreno frente a Donald Trump a menos de un mes de las elecciones presidenciales. El grupo terrorista Hamás tenía planes de causar una destrucción masiva en el país hebreo, según documentos capturados por las fuerzas israelíes en Gaza. Kamala Harris, la candidata demócrata en Estados Unidos, está perdiendo apoyo entre los votantes latinos en California, según una encuesta de la Universidad de Berkeley y Los Angeles Times. Vamos con el desarrollo de la información. Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, confesó haber recibido pagos millonarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA por asesorías ficticias. A través de un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, Morodo y su hijo aceptaron una condena de 10 meses de prisión y el pago de multas de 1.4 millones de euros. Este caso, iniciado en el 2019, reveló el uso de empresas fantasma para defraudar 4.5 millones de euros. Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha confesado haber recibido pagos millonarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA por asesorías ficticias. Este reconocimiento se produjo como parte de un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, donde Morodo admitió un delito fiscal. Aceptó una condena de 10 meses de prisión y el pago de multas que, junto con su hijo Alejo, ascienden a 1.4 millones de euros. El acuerdo judicial reveló que Morodo, junto con su hijo, utilizó un entramado de empresas ficticias para emitir facturas por servicios de consultoría que nunca se realizaron. Estas compañías, que no contaban con infraestructuras ni empleados, tenían a PDVSA como único cliente y recibieron un total de 4.5 millones de euros. Los fondos eran transferidos a cuentas personales de los Morodo, en los que la investigación calificó como un claro caso de defraudación fiscal. El caso, que comenzó en el 2019, reveló también los vínculos de la familia Morodo con altos cargos del chavismo, lo que facilitó la obtención de contratos millonarios con la petrolera venezolana. Aunque la Audiencia Nacional descartó delitos de corrupción política, la trama sigue siendo un golpe significativo para las relaciones de Morodo con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Este caso destaca la corrupción a gran escala que ha involucrado a exfuncionarios españoles y venezolanos, subrayando la utilización de redes de influencia para desviar fondos públicos. Además, revela una cercanía muy grave entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la dictadura venezolana. Esto cobra especial relevancia porque fue Zapatero quien intercedió para que Edmundo González Urrutia, candidato opositor que venció a Nicolás Maduro en las elecciones, se exiliara en España. Y 1 de cada 4 venezolanos, principalmente jóvenes, tiene la intención de abandonar el país tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio, según una encuesta de la consultora Poder y Estrategia realizada a fines de septiembre. Estados Unidos es el destino preferido por el 27% de aquellos que desean migrar, seguido de España, reflejando un creciente deseo de huir de la severa crisis política y económica que viven por culpa de la dictadura de Nicolás Maduro. El estudio reveló que un 26% de la población venezolana, que asciende a 26.4 millones, está considerando emigrar, lo que representa un aumento respecto a mediciones anteriores. Si la tendencia continúa, el número de migrantes podría crecer considerablemente en los próximos años, sumando millones a los 8 millones de venezolanos que ya han abandonado el país, lo que podría llevar a que 15 millones de venezolanos vivan fuera. Ricardo Ríos, presidente de la consultora, destacó que la elección de Estados Unidos como principal destino no se veía desde hace 4 años
y que la preferencia parece estar impulsada principalmente por factores económicos. En contraste, los venezolanos mayores de 55 años se inclinan más por migrar a España. La encuesta, realizada a 1.040 personas de 9 ciudades de Venezuela, refleja también las complicaciones que surgen por la eliminación del programa de parol humanitario en Estados Unidos, lo que podría afectar a los jóvenes que buscan huir del régimen de Nicolás Maduro en busca de un futuro. Y esta vez en España, el Partido Popular ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista Obrero Español, acusándolo de presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. El portavoz del PP, Borja Semper, informó sobre esta acción judicial, subrayando que se trata de un escándalo de dimensiones aún no reveladas, que según sus palabras seguirá creciendo. Vengo a anunciarles, a confirmarles la presentación de una querella del Partido Popular contra el Partido Socialista en función de las informaciones que hemos tenido oportunidad de conocer en las últimas horas, que se concretan en la información de que un empresario ha afirmado y afirma haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos. Es de tal envergadura y es tan grave esta información, se viene a sumar a otra información complementaria que ustedes y todos los españoles estamos teniendo oportunidad de conocer, que nos parece razonable que sea también investigada por la justicia, que se abra una nueva pieza y que este caso de financiación irregular, de supuesta financiación irregular del Partido Socialista, sea investigada también por la Audiencia Nacional. Habíamos advertido y habíamos anunciado que el Partido Popular iba a desplegar con toda su potencia una oposición en 3 frentes. El frente judicial, hoy es un nuevo paso. El frente político, que mañana también, y quiero anunciarles en este momento, vamos a reforzar también. Vamos a pedir en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados que las preguntas del Partido Popular presentadas para la sesión de control del miércoles se reconfiguren, porque queremos convertir el pleno del miércoles en un pleno monográfico sobre corrupción. Es verdad que para que esto pueda ser así, para que podamos cambiar las preguntas registradas ya en el Congreso de los Diputados, necesitamos la unanimidad de la Junta de Portavoces, es decir, que todos los grupos políticos representados en la Junta de Portavoces apoyen este cambio. Y por eso también este anuncio va acompañado de una petición al resto de formaciones políticas del Congreso de los Diputados, también las que apoyan al Grupo Socialista, y es que colaboren para que el Gobierno dé toda la información, para que el Gobierno dé la cara, los ministros y el propio presidente del Gobierno den respuestas ante toda esta información que estamos teniendo oportunidad de conocer en las últimas semanas. Y por otro lado, el flujo de turistas a España sigue en aumento, a pesar de las crecientes protestas de grupos radicales contra el turismo en ciudades como Barcelona. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de España, el número de turistas internacionales alcanzó los 10.9 millones en agosto, lo que representa un incremento del 7% respecto al mismo mes en el 2023. A pesar de las crecientes protestas de grupos radicales contra el turismo en ciudades como Barcelona, el flujo de turistas a España sigue en aumento. El 6 de julio, manifestantes recorrieron las calles de Barcelona exigiendo que los turistas se fueran, gritando "turistas, váyanse a casa". Sin embargo, los datos muestran que el número de turistas internacionales continuó creciendo, alcanzando los 10.9 millones en agosto, un aumento del 7% respecto al mismo periodo en el 2023, según el Instituto Nacional de Estadística de España. El principal foco de las protestas se centró en destinos turísticos populares como las Islas Baleares, Cataluña y Andalucía. Paradójicamente, estos mismos lugares encabezaron las listas de destinos más visitados. En las Islas Baleares, hogar de Mallorca, se registró un incremento del 4% en la llegada de turistas internacionales, mientras que Cataluña, donde se encuentra Barcelona, experimentó un aumento del 6%. A pesar de las manifestaciones, una encuesta de la Junta de Turismo de Mallorca reveló que el 89% de los turistas estadounidenses no estaban al tanto de las protestas o no les preocupaban. Además, el impacto de las protestas en las reservas fue temporal, con una disminución inicial del 23% en las reservas de hoteles tras las manifestaciones, pero con una recuperación total en las semanas siguientes. El movimiento antiturismo, encabezado por organizaciones radicales, sigue activo, exigiendo la reducción del número de turistas y protestando contra la expansión de infraestructuras como aeropuertos y terminales de cruceros. Sin embargo, esta actividad, que representa un ingreso significativo para el país europeo, el 14% del PIB, continúa en aumento.
Y en declaraciones para el programa En Contexto, el asesor legislativo y maestrando en Ciencia Política y Economía, Nicolás Pierini, remarcó que la inflación es un fenómeno bastante problemático para Argentina desde hace 80 años. Por otro lado, Pierini destacó el compromiso del gobierno de Javier Milei de reducir el déficit fiscal en el país sudamericano. Escuchemos. Y ya en los 90 en el mundo no existía la inflación, excepto en algún periodo post-cuarentena de COVID en algunos determinados países, pero sacando eso y algunos ejemplos de estados fallidos directamente como Venezuela, el mundo no tiene inflación. En Argentina la inflación es un fenómeno bastante problemático de hace por lo menos 80 años, exceptuando en los 90 el gobierno de Carlos Menem, y verdaderamente la receta contra la inflación parece que en Argentina nunca se había descubierto. Creo que el mundo asumió que la financiación del déficit fiscal solamente tiene tres formas: el aumento de impuestos, la emisión de moneda o la toma de deuda. Este gobierno eliminó la emisión, ¿sí? Decidió no subir los impuestos, porque es la característica del gobierno liberal, y no va a tomar deuda. Entonces, fundamentalmente lo que se logra ahí es buscar el ordenamiento de las cuentas públicas, que son fundamentales para no caer en la emisión monetaria, y como sabemos, la emisión monetaria, la inflación es un fenómeno monetario, y creo que de ahí es absolutamente importante tener en cuenta por qué es una señal hacia adentro y hacia afuera mantener innegociable ese déficit fiscal. Y vinculado al 0,14 de aquí o el 0,14 de allá, cuando uno empieza a sumar esos diferentes 0,14 que parecen irrisorios, ahí es donde se termina llegando al 100% del presupuesto. Hay un libro muy interesante de un ex ministro de Economía de Alfonsín, que es el que terminó con una hiperinflación en Argentina de 3000%, que es el diario de un quinto piso, que él dice justamente eso. Como nadie quería recortar esos diferentes 0,14, es lo que terminaban haciendo un déficit fiscal enorme, que no se podía financiar de otra manera que no sea con emisión de moneda, y que terminó llevando a las peores inflaciones de Argentina, como la que casi lleva el último periodo del gobierno de Alberto Fernández. Con este análisis nos vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris, la candidata demócrata, está perdiendo terreno frente a Donald Trump, según varias encuestas recientes. Un estudio de NBC News revela que ambos están empatados con un 48% de apoyo a nivel nacional, lo que refleja una caída significativa para Harris, quien lideraba por 5 puntos en el mismo sondeo el mes pasado. De manera similar, la encuesta de ABC News Ipsos muestra que Harris tiene una ligera ventaja del 50% frente al 48% de Trump, subrayando lo reñido de esta contienda. Kamala Harris, la candidata demócrata, está perdiendo terreno frente a Donald Trump a menos de un mes de las elecciones presidenciales, según varias encuestas recientes. Los datos muestran que la ventaja de Harris sobre Trump se ha reducido o incluso ha desaparecido, lo que coloca la carrera hacia la Casa Blanca en una situación de empate técnico. Una encuesta de NBC News reveló que ambos candidatos están empatados con un 48% de apoyo a nivel nacional, una caída significativa para Harris, quien tenía una ventaja de 5 puntos en el mismo sondeo el mes pasado. De manera similar, en la encuesta de ABC News Ipsos, Harris lidera por un estrecho margen de 50% frente a 48% de Trump. Mientras que en la de CBS News YouGov, la demócrata tiene una ligera ventaja de 51% a 48%. No obstante, su liderazgo en las encuestas se ha reducido según el promedio de Real Clear Polling, cayendo de un 2.2% a 1.4% en un solo día. Este estancamiento se produce en medio de crecientes preocupaciones entre los demócratas, quienes temen que Harris esté perdiendo el respaldo de votantes latinos y afroamericanos, dos de sus principales bases de apoyo. Con el tiempo en contra y el margen estrechándose, ambos candidatos están intensificando sus campañas en estados clave.
Harris ha centrado sus esfuerzos en Carolina del Norte, mientras que Trump ha puesto el foco en Arizona, reafirmando su postura sobre la seguridad en la frontera y prometiendo aumentar el salario a los agentes de la patrulla fronteriza. No obstante, es esencial resaltar que estas son encuestas de votación a nivel nacional. Sin embargo, la victoria en el país norteamericano se obtiene por estados donde la diferencia en estados clave es aún más estrecha. Y una reciente encuesta de la Universidad de Berkeley y Los Angeles Times revela que Kamala Harris, candidata demócrata, está perdiendo apoyo entre los votantes latinos en California, aunque Harris mantiene una ventaja sólida de 22 puntos sobre Donald Trump en el estado, con un 57% contra un 35%. Su respaldo entre la comunidad hispana ha disminuido respecto a las elecciones del 2020. La encuesta, realizada a 3.000 votantes en California, muestra que Harris ahora obtiene el 54% de los votos latinos, comparado con el 56% en el 2020. Por otro lado, Trump ha incrementado su apoyo entre este grupo, pasando del 23% al 35%. Este cambio representa una amenaza para la campaña de Harris, ya que los latinos son un sector clave del electorado californiano, compuesto por 26 millones de votantes. Los analistas atribuyen esta tendencia a la percepción de Harris sobre la economía y la falta de resultados visibles del gobierno Biden en temas que preocupan a los hispanos, como la inflación y la asequibilidad de la vivienda. Además, el 37% de los votantes indecisos latinos cree que Trump manejará mejor la economía, mientras que solo el 16% confía en Harris para este aspecto. La pérdida de apoyo entre los latinos coloca a Harris en una posición de desesperación a pocas semanas de las elecciones, con estados como Nevada y Arizona en juego, donde los latinos también tienen un impacto significativo. La campaña de Harris empieza a notar una desventaja. En declaraciones para el programa En Contexto, el investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Hacha, remarcó que en el proceso electoral de Estados Unidos el voto popular no tiene ninguna relevancia. Hacha indicó que para ganar la elección presidencial en el país norteamericano se necesita vencer en los estados para llegar a los 270 delegados. Bueno, primero porque el manejo, y esto lo experimentó el fundador del sitio 538, Nate Silver, lo experimentó en carne propia. Este señor que crea esta plataforma, que creo que es una de las mejores desde el punto de vista de la recopilación de datos, hizo una declaración a donde indicó que de acuerdo a su análisis, la probabilidad estadística es mayor para una victoria del señor Trump. De inmediato le cayó encima todo el aparato de la media y su propia empresa, la empresa que él había fundado, ¿no es cierto? El problema es que la narrativa se basa en ciertos indicadores que te quieren, en cierta medida, direccionar al elector. Por ejemplo, te repiten hasta el hartazgo de que en la votación nacional la señora Harris está arriba. Empezaron alrededor del 4.5%, se cayó al 3.7, 3.6, 3.2, 3, 2.8. Hoy, en el mismo sitio que te citaba, estaba en 2.5, ¿no es cierto? Pero eso enmascara un hecho fundamental. En Estados Unidos, la votación total no tiene ninguna relevancia sobre la elección del presidente, que se realiza mediante el voto colegiado. Vale decir, hay que ganar los estados para obtener el número mágico, 270 delegados que te permitan ser electo presidente de los Estados Unidos. Con estas declaraciones nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Capturados por las fuerzas israelíes en Gaza han revelado que el grupo terrorista Hamas tenía planes mucho más amplios y ambiciosos que el ataque del 7 de octubre del 2023, con intenciones de causar destrucción masiva en Israel.
Entre las estrategias descubiertas se incluían ataques a trenes, puertos y hasta la demolición de rascacielos en Tel Aviv, similar a lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Estos planes subrayan la naturaleza profundamente calculada y agresiva de Hamás, que buscaba apoyo financiero y militar de Irán. Según los documentos, Hamás había solicitado en el 2021 cientos de millones de dólares a Irán para entrenar a 12.000 combatientes adicionales y obtener más fondos para su campaña militar. Aunque no está claro si Irán tenía pleno conocimiento de estos planes, el material recuperado indica que Hamás confiaba en que el régimen de Teherán se involucraría más en su lucha contra Israel. Esta revelación ha puesto de manifiesto la intención de Hamás de atraer a Irán a una confrontación directa con Israel, algo que Teherán siempre ha tratado de evitar para no provocar una escalada militar con consecuencias impredecibles. Sin embargo, Irán ha financiado constantemente a grupos beligerantes en la región, como Hamás o Hezbollah. Estos planes también resaltan el creciente papel de Irán en el apoyo logístico y financiero a Hamás, lo que ha intensificado la tensión en la región. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. También nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.